Buenos días, mi nombre es José Gregorio Rojas Silva y soy facilitador de la Escuela de Altos Estudios Políticos Daniel de León. También estamos utilizando a través de WhatsApp, mediante la tecnología online, estamos utilizando nuestra cátedra ideológica y hemos seccionado el país en 4 partes: Oriente, Occidente, Centro Costero y el centro, concretamente metropolitana, la zona metropolitana. También tenemos la parte de los llanos, ¿no? La gran área del llano venezolano. Bueno, hoy vamos a hablar de una propuesta unitaria y estratégica de la clase obrera petrolera para resolver ya el problema de la hiperinflación que genera la precarización del salario y otro problema fundamental, que es el déficit monetario. Indudablemente tenemos que pasar a elaborar una política monetaria como una forma de resolver las deformaciones que se ha generado en la economía por la hiperinflación. Hay varios aspectos de esta política monetaria que debemos superarla con la utilización del petro. Los 3 aspectos primeros son la materia prima, la tecnología y el capital que necesitamos para un poco desarrollar aquello que se conoce en el seno con el proceso social del trabajo: producción, distribución, cambio y consumo, y su caracterización social del trabajo. Hay 3 factores económicos causantes de la crisis económica, que es la hiperinflación, que ha sido producto de la inflación inducida, una inflación de costo que tiene su raíz en la tasa cambiaria que se establece con el dólar paralelo, la cual le hace una guerra a nuestra moneda nacional y la destruye, la devalúa, y eso se refleja en el salario. Por eso que el salario a usted no le alcanza. Y bueno, la segunda característica, eso lleva a la precarización del salario y produce un déficit monetario. El ejemplo está precisamente que se dio en diciembre del año pasado, cuando quisimos cambiar petro por bolívares y no fue posible. Descubrimos que no teníamos tantos bolívares para cambiarlo por petro y eso cerró el ecosistema que pretendimos cerrar aquí en Venezuela. No es posible si no nos divorciamos del dólar. Siguió el dólar siendo el marcador que destruyó también, que nos demostró fehacientemente que el déficit monetario es un problema. La política monetaria está caracterizada por varias cosas. La política monetaria en petro para resolver el problema fundamental de la economía. 1. Pagar salarios en petro como forma de cerrar el ecosistema financiero, cuyo aumento debe ser proporcional al tamaño de la economía y de esta forma contribuir a derrotar el dólar causante de la inflación inducida. Ya hemos dicho que la inflación en Venezuela es de costo, generada por la guerra financiera que establece el dólar, que determina el costo de producción determina los precios determina la hiperinflación y la hiperinflación precariza el salario. Tenemos que resolver ese problema y aquí está la respuesta, pues, para todos los trabajadores y dirigentes sindicales. Están llamados, pues, a elaborar esta política como una política fundamental para ser expuesta ante el presidente de la República, ante Diosdado Cabello, ante Tarek Aizami, ante Will Rangel, que son otros representantes y líderes políticos. 2. Aumentar los puntos de biopago, de pasar de 27.000 biopagos a 200.000 biopagos, para un poco atacar ese problema de las colas. Generar un convenio, y aquí está el centro de la cosa, pues, en la parte medular. Generar un convenio de pago digital con China, de manera que esto nos permita cerrar el ecosistema financiero de transacciones nacionales e internacionales, para evitar también de esta manera el déficit monetario. Las 3 cosas fundamentales, pues, atacamos la hiperinflación y resolvemos la precarización del salario y resolvemos también el problema de déficit monetario. Por eso usted vio que el gasto público nosotros aumentó entre el año pasado y de una manera monstruosa, pues, para decirlo así. La política crediticia y de ahorro, el otro elemento que tenemos que tener cuidado en esta política. Crear y expandir de manera muy concreta y específica
que hay unas correcciones que tenemos que hacer, quedaría expandir la tarjeta de crédito en Petro, de manera que nos permita sustituir a Visa, Mastercard y American Express. La experiencia ya existe. Hay una empresa que se llama Criptolago que tiene una tarjeta de débito y tiene una moneda que se llama Glue. Glue es igual a $1, entonces ellos lo pueden hacer, que son una empresa privada, pues no lo podemos hacer nosotros que somos el Estado. La segunda parte de este bloque de políticas crediticias es emprender una política de ahorro en oro a través de la siguiente dirección: oro.extra.bancocentraldevenezuela.gov.b. Pero eso lo podemos establecer si solo si nosotros cerramos las transacciones internacionales en Petro con el mercado euroasiático. Eso lo tenemos que tener muy clarito, porque es la forma de nosotros entrar en control de los costos de producción, porque la divisa de nosotros ahora será el petro y no el dólar. En este ecosistema de transacción internacional y nacional, el dólar tiene que quedar fuera, porque es el elemento de distorsión de nuestra economía. Y cuarta bloque, política de producción. La política de producción de nosotros tiene que estar caracterizada por grandes circuitos de producción petrolera. Y yo creo que un circuito muy grande es el Zulia y el otro es Oriente. Son dos grandes circuitos de producción que nosotros tenemos petrolera. Y ese circuito debe hacerse, pero utilizando el decreto 5200 de Chávez y la reforma que le hizo en el 2007 a la ley de hidrocarburos, para establecer una relación dentro del marco de la soberanía venezolana, atendiendo el artículo 12 de la ley de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 302 y el 303. De ahí no debemos salir nuestro marco, pues. Se pueden hacer unas cosas, pero tienen que estar dentro del marco legal en ese sentido. Ya sabemos que la Total, la Eni, Gazprom, bueno, están metidos en el negocio del gas, igual que los rusos, igual que los chinos, igual que los americanos, están metidos en ese negocio. En esta primera parte, nosotros queremos que ustedes vayan manejando esto. Viene una segunda parte y recordarles que en esa segunda parte que tiene que ver con la producción, también hay un plan especial de crédito para recuperar toda la refinería. Sin embargo, la práctica nos ha demostrado que los trabajadores han hecho un gran esfuerzo por recuperar todo el sistema de refinación nacional. Y el ejemplo sigue siendo el Estado Carabobo con su refinería El Palito. Ya recuperamos la primera parte, estamos en la recuperación del compresor húmedo de gas, y en lo que lo tengamos recuperado con tecnología propia, con esfuerzo propio, con la sabiduría y el conocimiento de nuestros trabajadores, al instalarlo pasaremos de 40.000 a 80.000 barriles diarios. Eso es bastante en medio de una crisis de un bloqueo comercial y financiero. Yo quiero resaltar que estos productos, la recuperación en sí, el hecho práctico, pero un hecho teórico, la elaboración del proyecto fue hecho por trabajadores de la industria petrolera, un poco apuntalado por la FUTE en la presencia del presidente Will Rangel, y la elaboración, conducción y coordinación por Manuel Páez y todos los trabajadores que se incorporaron ahí. Nos incorporamos y bueno, cada quien puso algo de su conocimiento y hoy estamos en la fase práctica de realización. Entonces, bueno, yo quiero decirles que nosotros estamos empujando una política valedera. Lo mismo está pasando en Cardón, lo mismo está pasando en la parte de Puerto La Cruz, que ya vamos a tener próximamente algunas noticias importantes. Pero recuerden que esta política monetaria debe ser impulsada por el movimiento sindical en Venezuela. Ya está realizada, debe ser impulsada por nosotros, por el liderazgo en Venezuela. Y vamos a resolver no solamente el problema de la producción y recuperación de la refinería, sino que tenemos ya realizada la política monetaria para romper con la hiperinflación y por ende con la precarización del salario
y resolver el problema de fondo del Banco Central de Venezuela, que es el déficit monetario. Cambiemos la política monetaria y cambiaremos todo. Cambiemos las ideas, realicémoslas en la práctica y todo cambiará. Habló para ustedes José Gregorio Rojas, de la Escuela Daniel de León, cátedra ideológica, como uno de nuestros últimos inventos en tiempos de pandemia para la formación de los trabajadores. Hasta luego. Vamos a grabar una segunda parte importantísima, y entonces esperen pues esta primera parte para que la vayan estudiando, y la segunda parte viene de inmediato.